Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa que tiene que ver con la transmisión de un parásito, ¿no? El vector viene siendo el Triatoma infestans, conocido como vinchuca, que transmite un parásito que es el Trypanosoma cruzi, que este es el parásito causal de esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad, desgraciadamente, se la ve muy poco en la forma aguda, porque generalmente pasa directamente a la forma crónica porque no tiene mucha sintomatología. Se ve muy pocos casos de personas que presenten sintomatología. Generalmente la vinchuca viene, pica y no genera sintomatología. Después de muchos años es donde efectivamente se puede ver el desarrollo de la enfermedad. Hay algunos casos sí que son agudos. En nuestro país aproximadamente nos basamos en lo que llamamos nosotros los índices de infestación. Estamos aproximadamente con índices que están alrededor de un 2%, que es lo que hemos ido trabajando, porque si vemos hace 10 años estábamos con un índice de infestación que oscilaba en el 50%. Esto pero quiere es 2% decir, en un global del territorio nacional, un global del pero territorio. en lo que hace específicamente al Chaco o la zona de los valles, entiendo que estamos más o menos por el 10% de Bueno, el hecho infestación. es que tenemos 154 municipios donde está presente el vector. Y hay algunos de baja endemia y otros de alta endemia. Y el Chaco se constituye en un territorio de alta endemia, por ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, el área periférica de lo que es Cochabamba, donde se ha visto que hay gran cantidad de vector. Y ahí, efectivamente, nuestros índices están encima del 10%, incluso al 20%, ¿no? Hay un asunto, cuando hablamos de las vinchucas, ¿no? Seguramente acá habrá en alguna parte del territorio viendo una vinchuca, una vinchuca, el Chagas. Bueno, hay 140 especies de vinchucas en el mundo, 21 especies en Bolivia, y una que ha sido precisamente la estudiada e identificada como tal es la que genera precisamente el mal de Chagas. Bueno, ¿y cómo diferenciar las vinchucas? Dirán en casa, ¿cuál es la vinchuca que me transmite Chagas y cuál no? Bueno, el hecho es que tenemos, como le mencionaba, el Triatoma infestans, que es el parásito que tenemos distribuido en la zona de los valles. ¿Tiene alguna particularidad esa vinchuca en relación a las demás, más grande, más chiquita, el color, qué sé yo? Bueno, la verdad, la especificidad respecto a las características de la vinchuca no le podría dar en este momento. Hay gente especializada en esta temática, pero en nuestro país tenemos 2 parásitos identificados, ¿no? Que en base a los estudios que hemos hecho, que es el Triatoma y el Rhodnius rotundus, que también es otro parásito similar del mismo género, pero que está presente en la Amazonía. Me preguntaban respecto a cuáles serían las vías. Una es la vía es a través de la picadura del Triatoma infestans, pero otra también es la vía oral, que se describe en muchos casos en el Brasil principalmente, que tiene que ver con la presencia del parásito en las palmeras. Entonces han escuchado hablar de muchos frutos tropicales, por ejemplo, que hay que tienen que ver con la Amazonía y donde la gente consume estos, y a través del consumo de estos se produce también lo que es el Chagas oral. Entonces no está limitado el Chagas solamente a la picadura del Triatoma, sino también está con la vía oral, que podría ingresar a través de esa vía al organismo. Esas son las vías de transmisión, doctor Rocabado. Respecto a las vías de contagio, ¿cuáles son las que se pueden producir y las que se producen más frecuentemente en nuestro país? Bueno, como le digo, esas son las vías, ¿no? Al transmitir estamos generando que el parásito ingrese, ¿no? Esa sería la vía de contagio si lo tomamos en ese contexto. Para contagiar de una persona a otra, en el caso del Chagas congénito, por ejemplo. El hecho que el Chagas congénito es la mujer que está gestando, que tiene al parásito en su cuerpo, en el momento de nacer, entonces atraviesa la placenta y se genera. Hoy en día estamos haciendo vigilancia, hemos mejorado nuestra cobertura. Hoy en día tenemos un seguro integral que nos permite hacer pruebas laboratoriales y hacer un testeo, y entre estas pruebas está, por ejemplo, del VIH, está el Chagas, están otras malformaciones congénitas, incluso el Zika. Entonces estamos monitoreando. Para puntualizar esos estudios que se hacen, doctor, apuntar que son absolutamente gratuitos. Absolutamente. Este estudio del Chagas es absolutamente gratuito y lo puede hacer cualquier mujer, cualquier ciudadano de este país. Toda mujer gestante principalmente, en el momento de ir a su consulta prenatal, el médico está obligado a hacerle la prueba, a solicitarle la prueba, y la mujer gestante a hacerse la prueba. Ahí es donde podemos hacer el control para evitar lo que es el Chagas congénito. El Chagas, el tratamiento tiene que ser inicial, cuanto más antes, mucho mejor, ¿no? Doctor Félix Loza,
¿Por qué le tenemos que tener miedo al Chagas? Porque sí, yo creo que es importante tener miedo a cualquier enfermedad, porque el más pequeño descuido y se convierte en una cosa que después no la podemos controlar. Hablamos de que 3 de cada 10 bolivianos tienen Chagas. ¿Por qué tenemos que preocuparnos? ¿Cómo actúa el Chagas dentro de nuestro cuerpo? O sea, ¿qué es el Chagas dentro? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo nos daña? ¿Cómo nos destruye? Bien, efectivamente hay que tenerle mucho respeto y temor también por el hecho de que, tal como ha mencionado el doctor, el flagelado ingresa dentro del cuerpo, pero es un germen que trata de evitar ser identificado. Y lo primero que hace es busca un tejido bueno en el cual introducirse y enquistarse. Eso suele hacer mientras se enquista, se va reproduciendo al interior de ese pequeño quiste que ha formado. Y después de cierto tiempo, cuando el quiste ya ha dejado de tener, por llamarlo quiste en realidad, el tamaño suficiente para contener, se vuelve a abrir y el parásito vuelve a la circulación otra vez, se vuelve a meter en otro segmento y se va reproduciendo. Mientras sucede esto, el organismo trata de combatir y genera anticuerpos. Anticuerpos que se van a detectar y que van a ser positivos en las pruebas. Como tiene una apetencia muy importante por tejido nervioso, le gusta lo que es el plexo mioentérico de Meissner y de Auerbach, es el cableado eléctrico del tubo digestivo, y le encanta el cableado eléctrico del corazón. Podríamos decir que los órganos más afectados entonces están en el corazón y también se ve muy afectado el aparato digestivo. El aparato digestivo, fundamentalmente esófago y colon. Estómago también, pero esófago y colon, intestino grueso. Es muy difícil encontrar, esto es una cuestión que tiene que ver con cepas, que haya concomitancia de las dos cosas, pero se han visto algunos casos. En lo que particularmente me compete, lo que sucede es que el tejido se va destruyendo y el Chagas tiene 5 presentaciones clínicas, que es en la parte en la que yo puedo darles alguna respuesta. Una es la dilatación del corazón, otra es la arritmia cardíaca, otra es áreas en las cuales se trata de neutralizar al parásito y se parcela al parásito y se deja esa área sin irrigación, que vendría siendo una forma isquémica, una forma mixta, que mezcla las 3 anteriores, y una última presentación que es lo que en el Gran Chaco se llama la muerte repentina, gente que no sabía que tenía Chagas y que de golpe debuta con muerte. Doctor Loza, para estas manifestaciones se tendrá que hacer distintos diagnósticos, distintas pruebas para poder identificarlas, pero ya el doctor Rocabado nos decía que muchos años después del contagio, desde que la vinchuca pica a la persona y la infecta, se comienzan a presentar algunos síntomas que pueden ser percibidos por el paciente o por su entorno más cercano. Aproximadamente después de ¿cuántos años se pueden presentar estos síntomas y cuáles son? Bien lo decía el doctor Rocabado. Se pasa por un periodo agudo, muy pocas personas dan manifestación en el periodo agudo, hay signos específicos, se inflama un párpado, en fin, varias cosas que a lo mejor tocamos luego, y pasa un periodo indeterminado latente que dura muchos años, 5, 7, 15, 20 años de periodo indeterminado. Y cuando nadie está sospechando en aquello, se presenta la manifestación clínica. Si el corazón está dilatado, lo que genera es turbulencia. Y al generar turbulencia se forman pequeños coágulos. Entonces, una embolia, por ejemplo, puede ser una manifestación tardía de una enfermedad cardíaca. La presencia de arritmias, palpitaciones, embolias también a partir de aquello puede ser una forma indirecta. No hay una precisión para decir este es el síntoma A, debemos investigar el Chagas. Estamos en obligación en todo paciente con falla cardíaca en el país, independientemente de la región, sospechar la presencia de Chagas.